Dios los bendiga. Los saludamos a todos en este momento, miércoles 1 de abril del año 2020. Muy bendecidos, muy agradecidos con nuestro Dios por la vida, recordando lo que dice la palabra, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Yo creo que cuando nos levantamos esta mañana le agradecimos a Dios por un día más de vida, pero ahora tenemos una nueva manifestación de esas misericordias de Dios y es al poder escuchar la santa palabra de Dios. Dios siempre quiere alimentarnos, fortalecernos, generar fe en nosotros a través de su palabra. Qué bueno que estés allí. Te saluda el pastor Johnny Nieto desde Pereira, Colombia. Un saludo primeramente para los amados hermanos de la iglesia Fe y Esperanza del sector de Cuba en esta ciudad, pero también un saludo para todas las personas en cualquier lugar del mundo que aprovechan estos espacios para nutrirse con la palabra del Señor. Quiero hacer una oración pidiendo al Señor su dirección para este momento de reflexión con la palabra. Dios, queremos darte gracias por este momento especial que tú nos regalas para escuchar tu preciosa palabra. Señor, yo mismo, en compañía de todos los oyentes, me pongo en tus manos, Señor, para ser bendecidos por tu palabra en este día maravilloso que tú has destinado para nosotros, Señor. Tú ya tenías preparada esta bendición y por eso nos disponemos con un corazón sincero, humilde delante de tu palabra para escuchar ese mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias desde ya. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde quiero invitarte que allí donde te encuentras, busques en la palabra de Dios Esther capítulo 4. Mientras tú buscas allí, yo tomo mi Biblia, libro de Esther, el capítulo 4. Y vamos a leer todo este capítulo. Vamos a desarrollar un tema al que le he puesto por título, Hagamos lo que nos corresponde. Como puedes ver, es un reto, es un desafío, donde se nos dice que debemos cumplir con una responsabilidad. Y la responsabilidad es hacer lo que nos corresponde. Lo que quiero decirte con esto, y me estoy diciendo a mí mismo, es que en cada circunstancia de la vida, siempre habrá algo que nosotros podamos hacer. En cualquier situación, Dios nos hace un llamado para que ejecutemos acciones. Y el reto que tenemos es abrir el oído a Dios y preguntarle, Señor, en esta circunstancia, en esta situación, ¿cuál es mi papel? ¿Cuáles son las funciones que debo de cumplir? Y si de verdad en nuestro corazón hay el deseo de agradar al Señor, pues vamos a hacer lo que nos corresponde hacer, lo que Dios ha dicho que hagamos, sabiendo que Dios siempre hará la parte que le corresponde a Él. Entonces recuerda ese título, Hagamos lo que nos corresponde. Esther capítulo 4 y el versículo 1. Iré leyendo, en algunos versículos nos vamos a ir deteniendo, vamos explicando, y luego te daré unos puntos que nos ayudarán a entender mejor este mensaje. Dice así la palabra del Señor. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación.
Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Me voy a detener allí. Te voy a hablar un poco, de manera rápida, del contexto geográfico, histórico, cultural que rodea este pasaje para que podamos luego comprender los puntos de esta enseñanza. En este momento de la historia humana, el que se nos señala en el pasaje, estaba dominando el imperio medo-persa. Antes del imperio medo-persa había dominado un imperio y era el de los babilonios o el imperio babilónico. Y cuando este imperio dominó, cuando ejerció su hegemonía en ese sector de la tierra, el imperio babilónico, ellos tomaron cautivos a gran parte de las personas del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue llevado a muchas de las ciudades de esos imperios. Luego más adelante el imperio medo-persa vence al imperio babilónico, lo absorbe su poder político y ahora ya el que gobierna, como lo había mencionado, era el imperio medo-persa. Entonces, el libro de Esther nos habla de ese momento de la historia donde estaba gobernando el imperio medo-persa. Y es en ese tiempo donde aparece esta historia, la historia de un hombre llamado Mardoqueo. Si tú lees todo el libro de Esther, te darás cuenta que Mardoqueo era un judío, un varón de Dios, un varón recto. Era uno de los que había sido tomado cautivos años atrás por el imperio de los babilonios. Ahora vivía en Susa, capital del reino medo-persa. Y él era familiar de la reina Esther. Ya si tú quieres entender los detalles de esta historia, puedes leer todo el libro de Esther desde el capítulo 1 hasta el final. Yo no te puedo mencionar todos los detalles porque pues no terminaríamos en esta corta enseñanza. Y mientras Esther, la familiar, pero también hija adoptiva de Mardoqueo, era la reina, entonces cuenta la palabra que se levanta un momento muy difícil para el pueblo judío. Y te lo voy a resumir de la siguiente manera. Uno de los gobernantes de ese imperio, no el rey, sino uno de los gobernantes, el mayor de los príncipes, había hecho comprometer al rey que exterminara a todos los judíos. Y había sido firmado un edicto por el rey dando la orden para que 11 meses después de ese edicto los judíos fueran exterminados. Allí ya entendemos el porqué del comienzo de este capítulo. Los primeros versículos que leímos nos habla de un hombre, como ya lo mencioné, llamado Mardoqueo, que se encuentra en tristeza, que está haciendo luto y que está vestido de cilicio. El cilicio simplemente era una ropa áspera, oscura, posiblemente hecha de pelo de cabra, que utilizaban en ese tiempo, posiblemente ahora la utilicen todavía, para demostrar que la persona se encontraba pasando por un momento de tristeza, de luto, de lamentación. Entonces, como símbolo de que había un dolor en su corazón, la persona se vestía de cilicio. Cambiaba sus ropas de siempre por la ropa de cilicio. Y es lo que nos dicen los primeros versículos. Dice que Mardoqueo se había quitado sus vestidos, se había vestido de cilicio y que estaba caminando por la ciudad con grande y amargo clamor. ¿Por qué? Por lo que ya te mencioné, porque él se había dado cuenta que ese gobernante llamado Amán había hecho comprometer al rey con el hecho de que meses después se iba a exterminar al pueblo judío y que todos iban a ser muertos. Entonces, ya sabemos de dónde viene el dolor y el luto de Mardoqueo. Y a ese
primer punto de este mensaje lo voy a llamar necesidad del pueblo. Te voy a mencionar solo 4 punticos y el primero es necesidad del pueblo. Ya sabemos cuál era la necesidad. Una situación de temor, una situación de miedo, porque se estaba divulgando por todo el imperio, por todas las ciudades en donde habían judíos, se estaba divulgando el edicto firmado por el rey que ordenaba que los judíos fueran exterminados en cierta fecha de ese año. Pero mientras eso ocurría, dice la palabra de Dios que donde llegaba el edicto había grande lamentación, había grande tristeza y pues no era para más. El pánico, el miedo que podía venir a estas personas al saber que había un edicto firmado por el jefe del imperio de que iban a ser exterminados. Y dice en el versículo 3, te lo voy a volver a leer: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. Pero escuchen esto, mientras había una necesidad en el pueblo, no podemos olvidarnos que la reina Esther, que también era judía, estaba de cierta manera cómoda, disfrutando de su posición de reina. Ella era la esposa del rey, era la reina, tenía un puesto de privilegio. Y mientras otros se encontraban en necesidad, ella era llamada a compadecerse de esa necesidad también. Aunque se encontraba, como ya lo dije, muy cómoda, disfrutando de sus privilegios como reina, había una necesidad que otros estaban experimentando. Y es ahí donde debemos pensar en lo siguiente, y lo vamos contextualizando con nuestro presente. Muchas personas pueden estar en dificultades. Ahora, en este tiempo presente, hay gente en dificultad. Pero no hablemos solo de esta situación. En cualquier momento de la vida pueden haber personas en dificultad. Y puede que en esos momentos, cuando otros estén en dificultad, nosotros estamos en comodidad. Y de pronto caemos en el error de que nuestra comodidad nos hace olvidar de la situación de necesidad que tienen las otras personas. Y es allí entonces donde viene el segundo punto de esta enseñanza. Y a ese segundo punto lo voy a llamar incomodidad personal ante esa necesidad. Escucha, ese es el segundo punto. La incomodidad personal ante esa necesidad. Dicho de otra manera, cuando vemos, cuando escuchamos, cuando nos cuentan de la necesidad de otras personas, de la necesidad de un familiar, de una familia, de una iglesia, de una ciudad, ¿cuál es la forma en que reaccionamos frente a esa necesidad? Si hay incomodidad en nuestro corazón por esa situación que hay en otras personas o cómo nos estamos sintiendo. Vamos a ver qué pasó con Esther cuando se dio cuenta de esta situación. Versículo 4 dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo, escucha esta frase, tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los quiso recibir. Entonces cuenta este versículo que cuando Esther se da cuenta de la situación, ella reacciona con gran dolor en su corazón. O sea que sí se sintió incómoda, a tal punto de que le dolió, que se sintió triste por la situación que otros estaban experimentando. Y aquí cabe el siguiente comentario. Los hijos de Dios no podemos, y reitero, no podemos ser indolentes ante la situación de otra persona. Se supone que en nosotros
hay misericordia, que en nosotros hay justicia, que en nosotros hay compasión. Y es eso precisamente lo que hace que cuando veamos la necesidad de otros, nos incomodemos, sentimos o empezamos a sentir ese dolor que hay en las otras personas. Seguiré leyendo el pasaje para que lo podamos entender. Versículo 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara, escucha esto, otra frase clave, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces aquí nos vamos a detener otro momentico. Y vamos a entrar en ese tercer punto de este mensaje. Ese tercer punto lo voy a llamar acción frente a la necesidad. Acción frente a la necesidad. Esther empieza a sentir dolor en su corazón, incomodidad por la necesidad del pueblo. Y manda a preguntar de forma detallada qué era lo que ocurría. Entonces su familiar y padre adoptivo, como ya lo mencioné, Mardoqueo, le manda a decir en detalles qué era lo que ocurría. Y hasta le manda la copia del decreto real que ordenaba el exterminio de ese pueblo. Pero lo importante es que cuando le traen el mensaje a Esther, decía en el versículo 8 que lo que Mardoqueo le estaba pidiendo a Esther, lo voy a leer literalmente, era que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Es decir, Mardoqueo es usado por Dios para que le envíe un mensaje a la reina Esther, donde le está haciendo un llamado de Dios, una invitación a que actúe, a que haga algo frente a esa necesidad. Y por eso lo llamé en el tercer punto, acción frente a esa necesidad. Dios está usando a Mardoqueo para concientizar a Esther que ella no puede quedarse quieta, que ella no puede quedarse pasiva frente a esa necesidad, que ella tiene que hacer algo. Y ese algo a juicio de Mardoqueo era que por lo menos usara la autoridad que tenía, los nexos con el rey, y que le pidiera acerca de este asunto para que de pronto viniera esa salvación al pueblo de los judíos y fueran guardados. Escucha esto. Todos nosotros, cuando vemos la necesidad de alguien, o como ya lo dije, de una familia, cuando estamos frente a circunstancias de necesidad, yo creo que es en ese momento donde debemos preguntarnos, bueno Dios, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué quieres tú que haga yo en este momento de necesidad, de dificultad de estas personas? ¿Qué debo de hacer? Y de seguro Dios nos va a empezar a decir qué es lo que hay que hacer en esos momentos. Vamos a seguir leyendo para entender esta situación. Versículo 9. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro
el cual vivirá. Yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces devolvámonos un poquito. Dije ahora que Mardoqueo le hace un llamado a Esther a través de ese mensaje. Y el llamado es: mijita, haga algo. Usted no se puede quedar quieta, usted tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, Esther, esa mujer que ya había sentido dolor por esa situación, yo creo que empieza a experimentar temor en cuanto a lo que debía hacer. Ella empieza a explicar y ella dice: mire, toda la gente sabe que para ir a hablar con el rey yo tengo que ser llamada. Yo no puedo tomar la iniciativa de ir a hablar con el rey por cuenta propia, sino que yo debo de esperar que él me llame. Y ella inclusive cuenta, dice: no he sido llamada en el último mes, los últimos 30 días. Me da susto porque toda la gente sabe que si alguien va donde el rey sin ser llamado, la ley dice que debe morir. Entonces Esther empieza a experimentar esos temores que a todos nos ocurren cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos invita a participar de esa acción frente a la necesidad. Nos da susto y decimos: yo lo quisiera hacer, pero no puedo, no tengo, con qué herramientas lo voy a hacer, con qué capacidades lo voy a hacer. Todos empezamos en nuestra naturaleza humana a sacar a flote esos peros que supuestamente son la excusa para no cumplir el llamado a la acción que Dios nos está haciendo. Vamos a ver qué pasa cuando le refieren a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dice la palabra, y vamos en el versículo 12, seguimos con el 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Escucha esto porque, aunque lo dijo Mardoqueo, es de parte de Dios estas palabras. Dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Vamos analizando lo que responde Mardoqueo. Lo primero es que hace consciente a Esther que aunque ella sea la reina por el hecho de ser judía, si ella no hace nada, si ella no se lanza a actuar a favor de esa necesidad, si ella se queda con los brazos cruzados, entonces posiblemente el juicio de exterminio para los judíos también le va a llegar a ella hasta en el palacio real. Por eso él le dice: es que no te vas a escapar aunque seas la reina, aunque estés allá, porque también eres judío. Luego, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Este versículo yo creo que podría ser el eje central de todo lo que le estamos diciendo. Mardoqueo le dice a Esther, o le manda a decir a Esther: mire, si tú callas, si tú te llenas de miedo, si no hablas, si no haces lo que te corresponde hacer en estos días, tranquila, respiro y liberación va a venir para los judíos de alguna otra parte. Voy a poner esas palabras de otra manera. Es como si Mardoqueo le dijera: mire Esther, sea consciente que Dios le está dando a usted la oportunidad y el privilegio de que participe de ese plan de Dios, de ese propósito de Dios de salvar a los judíos. Pero si usted no hace caso y calla, si usted no hace lo que le corresponde hacer, pues Dios no se va a varar. De todos modos, Dios va a salvar a los judíos, Dios va a traer respiro y liberación a ellos de alguna manera, por alguna persona, porque todos sabemos que Dios siempre cumple sus propósitos. Ningún ser humano se le puede oponer al Señor para el cumplimiento de sus propósitos. Escucha esto: lo hagas o no lo hagas, lo que Dios te mandó a hacer, o lo haga o no lo haga yo, lo que Dios me mandó a hacer, pues Dios de todos modos va a cumplir sus propósitos. Él va a sacar sus planes adelante. Pero aquí aparece el
cuarto punto de esta enseñanza. Escucha esto, lo he llamado posibles consecuencias de la actitud. Posibles consecuencias de la actitud. ¿Cómo así? En el primer punto, estoy recopilando, vimos la necesidad de un pueblo, la necesidad de otras personas. En el segundo punto, la incomodidad personal ante esa necesidad, la que debemos sentir cuando vemos la necesidad de otros. Tercero, la acción frente a la necesidad, o sea, el llamado a que actuemos y a que hagamos algo frente a esa necesidad. Pero en el cuarto punto intento concientizarte de que de la actitud que tomemos frente a ese llamado a la acción, si obedecemos o no obedecemos, si nos quedamos pasivos o si actuamos, si nos quedamos con los brazos cruzados o hacemos algo, pues vamos a tener unos resultados, vamos a recibir unas consecuencias. Por eso lo he llamado posibles consecuencias de la actitud. Ya mencioné que Mardoqueo concientiza a Esther de que si ella callaba, de todos modos Dios iba a cumplir su propósito. Dios iba a salvar a los judíos de alguna manera. Pero que ella iba a llevar sobre sus hombros esa carga de no haber participado del propósito de Dios. Y no solo eso, sino que hasta ella y la familia iba a recibir las consecuencias de no haber participado de ese propósito del Señor. En el verso 14, vuelvo y leo una frase cuando Mardoqueo le manda a decir, dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Ahí le está hablando de consecuencias. Y cuando estas palabras llegan a Esther, ahí ya vamos a terminar el capítulo, entonces mira cómo termina. Dice en el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Es decir, las palabras de Mardoqueo concientizaron a Esther de lo que ella debía hacer. Porque al final Esther responde, bueno, hagamos una cosa, yo voy a aceptar el desafío, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer, yo me voy a lanzar a hablar con el rey, solo les pido que empecemos a ayunar, que empecemos a orar. Le dijo Mardoqueo que reuniera a la gente, los judíos, que empezaran a ayunar por esa situación, que ella junto con sus doncellas también iba a ayunar y que se iba a lanzar. Y me gusta cuando ella dice, me voy a lanzar a hacer lo que me corresponde hacer. Y si perezco, pues que perezca. Pero perezco haciendo lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Y creo que aquí ya queda claro este mensaje. Yo no dispongo del tiempo para expresarte los detalles de cómo termina esta historia de este bello libro. Tú lo puedes hacer en casa, pero puedo resumirlo diciendo que al final vino la salvación para los judíos. Los judíos fueron guardados, ocurrieron muchas cosas de ahí en adelante, pero los judíos fueron guardados porque esta mujer se lanzó a hacer lo que le correspondía hacer. ¿Cuál es el llamado entonces? ¿Cuál es la conclusión de esto? Estamos en un tiempo de necesidad y después de que pase esta etapa van a haber más tiempos de necesidad. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que estamos sintiendo nosotros frente a estas necesidades de otras personas? ¿Simplemente desde nuestra comodidad observamos o también nos sentimos incómodos y nos duele? Luego tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? Todos no seremos llamados a hacer lo mismo, pero yo creo que todos seremos llamados a hacer algo. A unos Dios les dirá, oren fuertemente, intercedan, guerreen espiritualmente. A otros Dios les dirá, prediquen abundantemente la palabra. A otros Dios les dirá, llamen las personas, aunque sea desde su casa, consuélenles, oren por ellos, ya que no podemos ir donde ellos. A otros Dios nos dirá que
ayudemos de alguna manera a esas personas, pero yo creo que todos podemos hacer algo por esas personas. Y la pregunta que debemos hacernos, la pregunta final, es si cuando Dios nos hace el llamado a la acción, ¿lo aceptamos o decimos que no vamos a cumplir ese llamado? Si lo hacemos o no, vamos a recibir consecuencias, resultados de haber aceptado o no ese llamado del Señor. Que Dios nos ayude. Padre, enséñanos a cumplir esta palabra. Hoy estamos aceptando el desafío que tú nos haces de actuar frente a las necesidades de los demás. Con tu ayuda lo vamos a hacer. Ilumínanos a cada uno de nosotros de qué forma quieres que cumplamos tu obra en estos días. Te decimos, heme aquí para hacer lo que nos corresponde hacer. Amén. El Señor te bendiga. Un abrazo. Felicidades allá donde te